vamos a tener la colaboración de dos doctorantes. Vamos a tratar de cerrar el día de hoy con algunas estadísticas del evento también. Vamos a tener la colaboración de dos doctorantes. Vamos a tratar de cerrar el día de hoy con algunas estadísticas del evento también. Parece que con el micrófono de Edgar tenemos un bucle. Ok. Bien. Entonces, como les comentaba, pues ya estamos en la tercera y última sesión de este ciclo de conferencias, las matemáticas la aplicación de las matemáticas en la ingeniería. Y este es un evento organizado por el IEEE Sección Morelos y también por el Tecnológico Nacional de México, Campus CENIDET. Agradecemos la colaboración y el apoyo del director del CENIDET, del doctor Arturo Ernesto Márez Gardea, así como el subdirector de Planeación, Alejandro Castañeda Pacheco, que nos está apoyando en el evento. Y también por parte del IEEE Sección Morelos agradecemos todo el apoyo del maestro Adrián Inda Ruiz, así como los miembros del comité organizador, el doctor Manuel Juárez Pacheco, el maestro José Luis Ramírez Alcántara y un servidor. Hemos tenido a lo largo de estas sesiones, ya llevamos dos, esta sería la tercera, en donde hoy tenemos la participación del doctorando Agustín Barrera Sánchez, con su tema aplicación de las matemáticas en sistemas robóticos de rehabilitación, así como también en una segunda sesión el doctorando Manuel Alejandro Solano Maya, el cual nos presenta su tema, las matemáticas aplicadas en balances globales de energía de techos de vivienda. Hasta la fecha hemos tenido una asistencia de 60 participantes, más aproximadamente unos 25-30 en redes sociales y YouTube como Facebook. También tenemos la participación de asistencia de 37 instituciones de diversas regiones del país que se han dado cita pues en estas sesiones a lo largo de estos 3 días. Con esta pequeña introducción, me gustaría compartir un poco de nuestro ponente. Permítame tantito, se me trabó. Entonces tenemos la primera participación de Agustín. Agustín, a ver, es que se me trabó un poquito el equipo. Es egresado del Tecnológico Nacional de México, Campus Zacatepec, como ingeniero electromecánico. También ha realizado estudios de maestría en ciencias en ingeniería mecánica en el CENIDET, en la línea de investigación de optimización de sistemas mecánicos. Y actualmente está cursando el 4º semestre de doctorado en ciencias de la ingeniería mecánica en el área biomecatrónica. Entonces, sin más, pues damos paso a Agustín para que nos comparta su charla. Adelante. Ok, pues buenos días a todos, ¿cómo están? Mi tema, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, gracias. El tema que les voy a compartir es aplicación de las matemáticas en sistemas robóticos de rehabilitación, elaborado por su servidor y colaborador, el doctor Andrés Blanco Ortega. Voy a tomar esta presentación, la voy a abordar con el siguiente contenido, una pequeña introducción, algo de estado de arte en el que me he basado para realizar estos dos trabajos, tanto de la maestría como el que estoy trabajando en el doctorado. El de la maestría es rehabilitador de 3 grados de libertad y bueno,
subtemas de prototipo, modelos matemáticos, diseño de trayectorias y aplicación de las matemáticas a estos sistemas robóticos. El cuarto tema es diseño de un sistema robótico de una órtesis para rodilla con los mismos subtemas, prototipo del sistema, modelos matemáticos, diseño de trayectorias y aplicación de las matemáticas en los sistemas robóticos. Antes de pasar a la introducción, esta presentación pues tiene que ver mucho con la parte de la aplicación de las matemáticas. Vienen a mi mente, me saltan algunas preguntas que siempre nos hemos hecho, ¿no? Como estudiantes, creo que desde preparatoria hasta el grado que tenemos, siempre nos hemos hecho estas preguntas. Por ejemplo, ¿para qué nos sirven las matemáticas, no? Muy común en lo que es la preparatoria a nivel licenciatura. ¿Para qué nos van a servir? ¿Dónde las vamos a utilizar? Entonces, este tipo de preguntas pues siempre nos han saltado, ¿no? Las dejo al aire por si más adelante gustan aportar algo hacia esas preguntas, pues con mucho gusto los atendemos. La pequeña introducción en la que me baso es que nosotros aquí en el CENIDET tenemos estas líneas de investigación donde trabajamos con extremidades superiores y extremidades inferiores. Siempre hablamos sobre la cuestión de la movilidad, de qué podemos hacer con nuestras extremidades, brazos, piernas. La parte de la movilidad viene restringida precisamente por la discapacidad, que es la restricción o ausencia de la capacidad de realizar alguna actividad. Entonces, siempre tenemos problemas en México o en todo el mundo, hay problemas en cuestión de las extremidades por sus actividades diarias de trabajo, actividades en sus casas o hasta incluso deportivas y culturales, ¿no? En esta introducción voy a abordar un poquito la parte de las lesiones que se dan en extremidades inferiores. En las extremidades inferiores, la articulación que más problemas tiene por lesiones son las rodillas, teniendo lesiones repentinas o agudas que son por un golpe directo a la articulación o por lesiones de sobreuso, por estragos propios de la edad. Para esto también salta la parte de las etapas de rehabilitación o los procesos de rehabilitación, que se dan a partir de etapas de rehabilitación pasiva, activa y asistida. La pasiva, pues son procesos de rehabilitación en las que los pacientes no tienen que mover las extremidades, una persona les ayuda a moverlo. Entonces, esa es una rehabilitación pasiva. La activa es cuando el paciente tiene cierta movilidad y empieza a hacer los movimientos ya de las extremidades. La asistida, bueno, en la asistida ya viene la parte de la utilización de sistemas, incluso como nosotros hemos abordado, sistemas robóticos. Dentro del estado de arte quise abordar un poquito la parte de la utilización de estos dispositivos que se utilizan en la rehabilitación asistida. En los diferentes países, por las cuestiones económicas, muchas veces estos dispositivos salen muy caros y también no tienen, se les dificulta la parte de la operación y no tenemos acceso a ellos. ¿Por qué? Porque se encuentran en centros de rehabilitación, en hospitales o centros que se dedican a la investigación. Entonces, las personas, por lo general, cuando sufren una lesión, no tienen acceso a ellos. Aquí en el CENIDET hemos trabajado y hemos seguido trabajando con el diseño de prototipos de rehabilitación, tanto de la extremidad inferior y superior. Hablamos de, por ejemplo, hombro, brazos, antebrazos, manos, muñecas, y la extremidad inferior es en la que nosotros estamos trabajando, que es lo que es la parte del tobillo, la cadera, la rodilla, son las partes que nosotros estamos trabajando. Presentamos algunos prototipos ya diseñados de dispositivos de rehabilitación para tobillo, como los que vemos en la imagen del lado derecho. Tenemos ahí varios dispositivos, dentro de los cuales hay algunos que ya tienen ciertas patentes, ¿no? Entonces, además también se está trabajando con dispositivos de cadera.
Entonces tenemos un campo suficientemente jugoso en esta parte de la rehabilitación. Una pregunta que también me salta y siempre me ha saltado es, en un futuro, estos dispositivos podrán relevar a las personas como los terapeutas para realizar este tipo de procesos de rehabilitación. Quizás, probablemente sea un apoyo, ¿sí? Pero bueno, no se descarta la posibilidad de que más adelante se empiecen a trabajar no con sistemas robóticos, sino ya con dispositivos más complejos. La parte del rehabilitador de 3 grados de libertad en el que trabajé en la tesis de la maestría, se diseñó este dispositivo de tal manera que se pudiera usar en personas promedio, en mexicanos promedio de una cantidad de masa, por ejemplo, de 75 kilogramos, y trabajar a ciertas velocidades y que alcanzara una longitud. Entonces se diseñó este dispositivo de 3 grados de libertad que de manera general está constituido por una base fija, una base que es giratoria y un efector final. Un efector final que aquí es donde se asienta el tobillo y el pie y se le empieza a dar los movimientos de flexión-extensión, aducción-aducción, para poder trabajar con los 6 diferentes movimientos que el tobillo realiza. Bueno, cuando nosotros trabajamos con este dispositivo, se diseña, se trabaja con él y después aplicamos una parte que se llama cinemática inversa. ¿Qué hacemos con la cinemática inversa? Bueno, ya diseñamos, ya tenemos el prototipo, ahora hay que ver si realmente funciona para los procesos de rehabilitación. Si no dañamos a las personas al momento de utilizarlo en algún ejercicio como de flexión-extensión del tobillo. Entonces, aquí es donde nosotros aplicamos la parte de las matemáticas para poder trabajar con la cinemática inversa y ver qué tantos recorridos, cuáles son las trayectorias que puede hacer, a qué velocidades puede trabajar, cuántas repeticiones puede hacer para los procesos de lo que es la rehabilitación en sí. Aplicamos modelos matemáticos para la cinemática, por ejemplo, formulaciones de Newton-Euler a través de cadenas cinemáticas donde podemos nosotros definir y ir delimitando ciertas condiciones para poder determinar cuál es el rango de movimiento. Cuánto se tiene que mover el efector final, el efector donde se asienta el tobillo, sin necesidad o sin tener el problema de agravar la lesión. Entonces, a través de este tipo de formulaciones, nosotros podemos determinar qué tanto el efector se puede mover, a qué distancia, cuál va a ser su rango de movimiento. Aplicamos estas formulaciones y a través de operaciones matemáticas muy sencillas, básicas prácticamente, como es la aplicación de lo que son las funciones trigonométricas o este tipo de operaciones muy básicas, donde utilizamos identidades trigonométricas para poder sacar y reducir, factorizar nuestros modelos y poder llegar a determinar nosotros qué tanto es el rango de movimiento. Aquí en la gráfica que se muestra, nosotros determinamos qué tanto se mueve el tobillo en grados y cuánto va a representar esos grados en el efector final. Es decir, cuál es la distancia que se tiene que recorrer para que se pueda trabajar con los actuadores. Y estos actuadores, conforme vaya avanzando el actuador milímetros, nos esté dando un grado o nos esté dando diferentes grados. ¿Para qué? Para evitar agravar lesiones y en lugar de ayudar, perjudiquemos. Entonces, prácticamente el trabajar con estos modelos matemáticos nos permite la parte de determinar hasta dónde podemos trabajar, ¿sí? También otro modelo que se utilizó son funciones polinomiales
para poder decidir nosotros o llegar a definir una trayectoria. Es decir, la trayectoria, por ejemplo, de flexión y de extensión que puede hacer naturalmente un tobillo, que el prototipo pueda replicarlo. Entonces, una vez que lo puede replicar esa trayectoria, la puede seguir sin ningún problema, nosotros podemos utilizarlo dentro de una rehabilitación. Y además, con estos modelos, nosotros irnos a la parte de control y poder ir diseñando rutinas de rehabilitación para que el prototipo o el dispositivo que estamos diseñando sea lo más funcional posible. Estos son los diseños de trayectorias a través del polinomio 456 que se utiliza para el seguimiento de trayectorias en levas. También se ve un polinomio, voy a regresar a la lámina de atrás, este es el polinomio del que les menciono, es un polinomio normal, ¿sí? Aquí la diferencia es que utilizamos un polinomio llamado exactamente 4, 5, 6, 7 por el grado que tiene. Entonces, se ve un poquito escandaloso y decir nosotros, ¿cómo determinamos todos esos valores? Bueno, a través de la cinemática inversa nosotros vamos determinando esos valores haciendo y poniendo condiciones de frontera, tanto iniciales como finales, ¿para qué? Para que nosotros podamos saber en qué momento detener, en qué momento llegamos a cierta distancia y en qué momento nosotros estamos con un rango de movimiento exacto para que nuestras extremidades repliquen el movimiento. Entonces, una vez teniendo estas trayectorias, nosotros podemos definir a través de esas trayectorias incluso las velocidades en las que puede trabajar. Utilizando también matemáticas muy simples, nosotros determinamos en qué momento y hasta dónde puede moverse a través de estas tres ecuaciones que vienen aquí, que son para el movimiento de flexión-extensión. Estas siguientes tres son para el movimiento de supinación-pronación y estas tres de aquí al final son para la aducción-aducción, que son los 6 movimientos básicos que el tobillo puede realizar naturalmente. Entonces, con estos modelos, estas ecuaciones, nosotros las integramos a lo que es la parte del rehabilitador y el rehabilitador tiene que ser capaz de seguir estas trayectorias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar con él en un proceso de rehabilitación. Estas son las ecuaciones, más bien las gráficas que representan esas ecuaciones a través de códigos en MATLAB, programamos y graficamos estas trayectorias que son las que nos van a ayudar en un momento dado a realizar un movimiento de flexión-extensión. Por ejemplo, iniciamos en 0, en una posición neutral, la parte del efector final, y empieza a trabajar y empieza a hacer su recorrido a lo que es la flexión del tobillo, llega a su máximo rango, que son 30 grados, y se mantiene unos segundos ahí. Se mantiene unos segundos y después de esos segundos vuelve a moverse en sentido opuesto hasta llegar a su máximo de lo que es la extensión a menos 50 grados y se vuelve a mantener otro tiempo, un instante de tiempo y vuelve a trabajar el efector final hasta llegar a la posición inicial. ¿Por qué trabajamos de esta manera las gráficas? Porque trabajamos con los procesos de rehabilitación y los terapeutas lo que hacen es seguir la trayectoria del efector o del movimiento que tienen las extremidades y muchas veces aplican esta parte de detenerse. Cuando la extremidad ya llegó a su rango máximo, tanto de flexión o de extensión, se detienen ahí unos segundos, aplicando presión para evitar que se muevan. Y después vuelven a hacer el movimiento y lo vuelven a detener unos segundos. Entonces, estos procesos tratamos nosotros de replicarlos a través de estos modelos matemáticos, lo que es lo que nos llevó a tener estos diseños de trayectorias. Aquí en esta presento una simulación a través de Adams de cómo el efector trabaja, el efector final en la parte de arriba donde se asienta el tobillo, como lo he dicho anteriormente, y estos son mis actuadores, 2 actuadores lineales que me van a permitir hacer la aducción-aducción para que se pueda hacer este movimiento. Y aquí viene el seguimiento de la trayectoria
del desplazamiento y de lo que es la velocidad. En la parte de abajo tenemos otra simulación, pero esta es una simulación ya con lo que es supinación-pronación y trabajando con un actuador rotativo. En la parte de la base fija viene ese actuador que le da movimiento a la parte del medio. Entonces, a través de la cinemática inversa y a través de trabajar con estos modelos matemáticos, podemos desarrollar estos procesos de rehabilitación, adecuarlos en el sistema robótico y poderlos en práctica para un determinado proceso de rehabilitación. Esta es otra simulación y estas son gráficas que presentamos comparando lo que es la simulación con los movimientos reales que logra el dispositivo. La simulación si se alcanzan a apreciar, son las líneas negra y roja. ¿Por qué negra y roja? Porque una pertenece a una simulación en Adams y la otra pertenece a una simulación con MATLAB. Entonces son muy parecidas ambas y la de los puntos azules es la trayectoria real que puede seguir nuestro dispositivo físicamente. A través de las mismas ecuaciones que se plantearon, las llevamos al sistema y nos da estos resultados. Son resultados muy, muy cercanos a lo que es la simulación. Y aquí tenemos, les presento algunos videos pequeños de estos movimientos ya con el dispositivo funcionando real. En las tres videos se presentan, el primero es el movimiento de flexión-extensión a una velocidad rápida, lo que puede trabajar el actuador, y este es una velocidad lenta para que nosotros podamos tener diferentes etapas de rehabilitación y podamos trabajar con diferentes ritmos. El segundo trabajo que hemos estado nosotros haciendo, que es el diseño de una órtesis, esta órtesis se va a aplicar a la cuestión de lesiones en la rodilla. Incluso hemos proyectado este dispositivo para cuando se necesiten procesos de rehabilitación o incluso para cuando se necesiten para hacer alguna actividad diaria, por ejemplo, para personas adultas, personas mayores que tienen problemas de dolores en la rodilla por los estragos propios de la edad, podérselas aplicar y que ellos puedan trabajar o puedan hacer alguna actividad sin ninguna complicación. Que no utilicen bastón, por ejemplo, esa sería una de los propósitos. Este dispositivo, bueno, cuenta con bases tipo muslo y pantorrilla y cuenta con dos estructuras de cada lado, tanto para el muslo como para la pantorrilla, que se pueden ajustar, es decir, pueden ser, la idea de que se puedan ajustar es que se pueda utilizar en un rango mucho más amplio, de jóvenes hasta personas adultas, y podamos ajustar el largo del muslo, el largo de la pantorrilla. Este dispositivo lo estamos trabajando a través de una articulación. En la revisión literaria encontramos las articulaciones donde ponen actuadores directamente en lo que es la articulación. Entonces, nosotros lo que hemos revisado parece que perjudica un poco o limita más bien los movimientos de las personas cuando tú pones actuadores directamente a las articulaciones. Entonces, se trabajó con un diseño de una unión tipo esfera que va a simular lo que es la parte de la articulación a través de actuadores rotativos con chicotes y poleas que nos van a dar el movimiento de flexión-extensión que realiza la rodilla. ¿Por qué basarnos en el movimiento de flexión-extensión? Porque es el que más actividad tiene este movimiento. Tenemos un movimiento de aducción-aducción en la rodilla, pero es muy pequeño ese movimiento. ¿Por qué? Porque ya no nada más involucra la rodilla. Cuando nosotros queremos hacer la aducción o aducción de la extremidad, entra la cadera, la articulación de la cadera y entra la articulación de la rodilla. Entonces, como solo estamos trabajando con la rodilla, es por eso que le estamos dando más auge y más énfasis a lo que es la flexión-extensión. Igual,
Ya nosotros tuvimos nuestro diseño, ya lo diseñamos, ya lo imprimimos en 3D, en PLA, y ahora vamos a ver si realmente nos va a funcionar. A través de la formulación Euler-Lagrange y las leyes de Newton básicas, tan básico como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y aplicando ciertas restricciones, nosotros podemos tener un control PID para poder nosotros trabajar con trayectorias bien definidas y lo que se puedan hacer de trayectorias lo más finas posible y suaves para evitar lesionar más a las personas que lo usen. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros aplicamos estas formulaciones, aplicamos matemática básica, como lo hemos mencionado anteriormente, llegamos a un polinomio, y este polinomio lo que hacemos es trabajar con él, adecuarlo al sistema para poder hacer un proceso de rehabilitación, en este caso de la flexión-extensión. Y seguimiento de trayectorias, igual que en el anterior, pero nuestro seguimiento de trayectorias ahora lo utilizamos con el polinomio de Bézier. Este polinomio también se puede, si lo vamos a la literatura, lo vamos a encontrar, y vamos a encontrar un polinomio que está así como muy espantoso, está raro, ¿no? Y tú lo ves a simple vista y te puedes asustar, pero realmente si nosotros trabajamos con las limitaciones, las condiciones de frontera que le podemos poner a nuestro dispositivo, lo que hacemos es ir reduciendo las incógnitas, y esto nos da una resolución de un problema matemático lo más sencillo posible. Y este seguimiento de trayectoria lo que nos arroja es tener un movimiento que inicia suave, como la gráfica de aquí arriba, si la alcanzan a ver, la gráfica de la trayectoria de Bézier, empieza con un movimiento suave y por eso se marca esta curva. Y una vez saliendo de esa curva, empieza a acelerar para después llegar otra vez a un movimiento suave y llegar a la parte final del recorrido. Entonces, nosotros lo que hicimos en este caso, agarrar esa trayectoria de Bézier y meterla a nuestro dispositivo para poder hacer la flexión-extensión de un ciclo completo. Entonces, de esta manera nosotros lo que hacemos es que tengamos movimientos suaves y precisos para evitar dañar o agravar las problemáticas que pueden tener en las articulaciones. Aquí presento una simulación del dispositivo en Adams, haciendo la trayectoria planeada a través del polinomio de Bézier. Como pueden observar, alcanzamos con una trayectoria de hasta 120 grados de la parte de la flexión de la rodilla. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando con los rangos de movimiento normales de la rodilla y evitando que tengamos algún dispositivo o algún actuador que complique llegar a ese rango. También tratamos de trabajar con simulaciones, aplicamos el polinomio, lo utilizamos y lo metemos en programas de simulación como el de Simulink en Adam, y trabajamos con él para poder diseñar o llevar a adecuarlo a lo que es el dispositivo ya propuesto. Aquí tengo una cosimulación de Simulink y Adams. Lo que hacemos con esta cosimulación es generar los datos en Simulink a través del polinomio, jalarlos en Adams, y Adams poder hacer la simulación y que replique la trayectoria que nosotros ya habíamos puesto. ¿Sí? En la parte de arriba está la trayectoria de lo que es la flexión-extensión. Aquí hace un pico raro cuando empieza lo que es la extensión, pero bueno, eso es parte de la programación. Algo ahí en el programa lo insertamos mal, pero bueno, en el dispositivo real no pasa eso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, para concluir en esta parte, las preguntas que anteriormente hice al aire, ¿para qué nos van a servir? Aquí es donde nos sirven. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que realmente las matemáticas las vamos a tener en cualquier cosa que veamos alrededor de nosotros, en nuestro cuerpo mismo, como por ejemplo poder seguir
o hacer un movimiento de nuestro brazo, nuestras piernas, ahí utilizamos matemáticas, ¿sí? Entonces, conclusión, pues realmente las matemáticas nos van a servir siempre, para toda la vida, ¿no? Y bueno, si tienen alguna pregunta, por su atención, de antemano, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Agustín. Iniciamos ahora la sesión de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta por ahí. Vamos a dar un tiempo para que empiecen a formular sus preguntas. Queremos agradecer a Agustín por esta ponencia. Hay algo que pues a mí me saltó, como comentaste al principio, ¿no? De que, ¿dónde vamos a ocupar las matemáticas? Bueno, describen fenómenos, ¿no? Y pues ahí la pregunta sería, ¿alguna vez te imaginaste que dentro de tus proyectos tendrías que describir el movimiento de la rodilla, por ejemplo? No, de verdad, cuando empecé a trabajar, por ejemplo, con el sistema de 3 grados de libertad para el tobillo, realmente el problema quizás no es hacer el diseño. Tú te imaginas un dispositivo robótico y lo diseñas. El problema es aterrizarlo de tal manera que sea funcional. Y tú dices, ¿cómo? Pues ahí vienen las matemáticas y tienes que echar mano de las matemáticas básicas y aplicadas para poder llegar a hacer un sistema funcional, ¿sí? Entonces realmente nunca te lo esperas y nunca piensas que la vas a utilizar, como lanzamos la pregunta, pero pues ahí está, realmente eso es trabajar con ellas para poder llevar a diseñar una trayectoria, simplemente. Muy bien. Muchas gracias, Agustín. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, ¿te acuerdas de que los Sí, parece que Guadalupe tiene su micro abierto. No sé si quieras preguntar algo. Vamos. Ok. Bien. Tocayo, José Luis. ¿Hay alguna pregunta del lado de... A ver, aquí tenemos en el chat. Bien. Tenemos aquí la primera pregunta de Uciel Fuentes Enríquez. Dice, ¿se parece a un brazo de suspensión automotriz? Hizo ese comentario. ¿Algo que quisieras comentar al respecto, Agustín? Fíjate que en su momento pensé para la parte de la órtesis, la articulación de la rodilla, trabajar con algo muy similar a lo que dice el compañero. Pensaba yo en una junta homocinética que se utiliza precisamente en la parte de la suspensión. Inspirado en esa junta es que pude trabajar con este diseño de esta esfera, porque realmente las juntas homocinéticas tienen un diseño particular que no me permite hacer los 120 grados de rango de movimiento que necesitaba. Entonces tuve que agarrar inspirado precisamente en eso les digo, tuve que hacer la modificación e hice un recorte en la esfera para poder trabajar con él, pero sí se parece muchísimo a eso porque sí pensé en trabajar con una junta homocinética. Ok, muchas gracias, Agustín. ¿Alguien más? Tocayo, en las redes sociales. No hay preguntas. No te escucho muy claro, Tocayo, un poquito más fuerte. Por el momento no hay preguntas en Facebook y parece que en YouTube tampoco. Ok, gracias, Tocayo. ¿Alguien más que quiera hacer aquí en este foro alguna otra pregunta?
Bueno, yo quisiera hacer alguna pregunta, bueno, es más relacionada con algunos trabajos previos que han hecho ahí en el CENIDET, donde he visto que emulan a través de un mecanismo muy similar a los músculos, como usando como la parte de la fuerza con algún líquido o aire. Entonces, en lugar de estos materiales, ¿has visto algunas alternativas para aplicar la fuerza o eso no aplicaría en ese sentido? Sí, fíjate que aquí en el CENIDET, uno de los doctores estaba trabajando con dedos, le llamaba él dedos neumáticos. Sí, la desventaja es que para trabajar con hidráulica y neumática necesitamos nosotros tener aditamentos especiales, lo que hace un dispositivo más robusto. Entonces, para nosotros poder trabajar, por ejemplo, con la órtesis, una de las problemáticas es evitar, o más bien que no se haga muy robusto, que no se haga muy voluminoso el dispositivo para que no tengamos mucho gasto metabólico, ¿sí? Entonces, reducir el gasto metabólico cuando tú le pones a una persona algo extra al cuerpo, generas mayor peso, mayor carga y gastas o elevas el gasto metabólico de las personas. Entonces, la idea es que no se gaste, que no se eleve este gasto metabólico y tratar de hacer los dispositivos lo más pequeños posibles para que no entorpezcan sus actividades. Entonces, sí se ha pensado en eso. Y de hecho también hay un dispositivo que trabajamos o que trabaja uno de los doctores acá con, le llaman líquido ferromagnético. Este líquido lo están trabajando con cojinetes para poder evitar lo que es las vibraciones en motores, en flechas de motores. Entonces, este líquido le aplicas una corriente eléctrica y se vuelve rígido, ¿sí? Entonces le dejas de aplicar y se vuelve líquido. Entonces lo que hace es trabajar con estos pulsos eléctricos, con estas corrientes y poder evitar lo que es la parte de lo que es la vibración. Aquí se pensó en algún momento, pero por cuestiones de tiempo es profundizar más en ese trabajo. Y pues obviamente me estaba consumiendo el tiempo, yo tenía que dar una propuesta, ¿no? Y mi propuesta más factible en este momento fue trabajar con eso. Sí, en algún momento con mi asesor hemos puesto en la mesa la idea de trabajar con estos líquidos para poder hacer nosotros una unión o hacer una articulación. Y eso, ese reduce el tamaño y no necesitamos aditamentos especiales o adecuar aditamentos para poder hacer el diseño, ¿no? Entonces yo creo que en un futuro sí pensamos trabajar en eso. Muy bien, gracias, Agustín. Bien, Hay una pregunta de Edgar Altamirano. ¿Puedes revisar el chat, por favor? sí, gracias, Tocayo. Precisamente a eso iba. Edgar Altamirano pregunta si esto se relaciona con una prótesis de rodilla. Fíjate que hay tres ramas, le voy a llamar, diferentes dispositivos. Uno son los exoesqueletos, las otras son las prótesis y las órtesis, ¿sí? La diferencia radica mucho en cómo los vas a aplicar. Un exoesqueleto es prácticamente utilizado y puesto en todo el cuerpo y radica en utilizar varias articulaciones al mismo tiempo. En este caso podemos hacer un exoesqueleto de la extremidad inferior completa y trabajaremos con cadera, rodilla, tobillo. Entonces estamos aplicando tres. Y la órtesis no, la órtesis solamente trabaja con una sola articulación. La prótesis, la diferencia entre la prótesis y la órtesis es que la prótesis vas a sustituir la extremidad, es decir, la vas a quitar
y vas a meter un dispositivo robótico que simule y que emule lo que es la extremidad. La órtesis va a trabajar de manera paralela con la extremidad, es decir, no hay necesidad de cortar la extremidad, se coloca sobre la extremidad y le va a ayudar en los procesos de rehabilitación. Entonces, sí trabajan de manera similar. ¿Por qué? Porque son parte de lo que es la extremidad, pero en este caso nuestro dispositivo es para apoyar y darle estabilidad a las articulaciones, y la prótesis pues, realmente es sustituir la extremidad. Esa es la diferencia entre trabajar con una órtesis y trabajar con una prótesis. Muchas gracias por la aclaración, Agustín. Bien, ¿alguien más tendrá alguna otra pregunta? Por el momento no tenemos más preguntas en YouTube ni en Facebook. Ok, muy bien. Gracias, Tocayo. Entonces, vamos a hacer una mención simbólica, en tanto les hacemos llegar sus reconocimientos digitales. Y dice así, la sección Morelos del IEEE y el Tecnológico Nacional de México Campus CENIDET otorgan el presente reconocimiento a Agustín Barrera Sánchez por su participación como ponente en el ciclo de conferencias de la aplicación de las matemáticas en la ingeniería del 23 de mayo de 2023, 23 al 25 de mayo de 2023, y firman el presidente de la IEEE sección Morelos, el maestro Adrián Inda Ruiz, un servidor como parte del miembro de actividades académicas del IEEE, el doctor Manuel Juárez Pacheco como comité organizador del CENIDET y el maestro José Luis Ramírez Alcántara como comité organizador del CENIDET. Entonces, en cuanto ya tengamos las firmas finales, pues ya se los entregaremos vía electrónica. Bien, con esto damos paso a la siguiente sesión. Nuestra sesión que continúa es con el doctorando Luis Edgar Ocampo Rodríguez, el cual nos va a hablar de estimación es Manuel Alejandro Solano Maya, y nos va a hablar de las matemáticas aplicadas en balances globales de energía de techos de vivienda. Bien, Manuel Alejandro está ahorita como Alejandro Maya, aquí en el chat. Recordemos, tenemos 30 minutos para exposición, más un tiempo extra para preguntas, y al finalizar estaríamos cerrando ya la sesión del evento. Adelante, Sí, Alejandro. gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se alcanza a ver mi presentación? Sí, adelante. Y bueno, ok, perfecto. Habría, creo que ponerle nada más en modo presentación. Listo, ¿ya quedó? A ver. Perfecto. Listo. Gracias. Pues buenas tardes. Mi nombre es Manuel Alejandro Solano Maya. Actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias de la Ingeniería Mecánica en segundo semestre, y el día de hoy se presenta el tema de las matemáticas aplicadas en los balances globales de energía en techos de vivienda. El contenido de esta presentación se abordará de acuerdo al orden aquí citado, comenzando con una introducción para conocer algunos términos que son utilizados para describir el comportamiento energético de una vivienda, continuando con la simulación energética de edificios, qué es, cuáles son sus beneficios, cómo se realiza, y finalmente presentando un caso de estudio desarrollado aquí en el CENIDET. Pues bueno, desempeño térmico. El desempeño térmico es básicamente la capacidad que tiene un espacio, un edificio residencial, para mantener temperaturas confortables con el menor consumo energético posible. El desempeño térmico de un edificio, de cualquier edificio, va a depender en gran medida de la forma, de la geometría del edificio, de la orientación del mismo y de las características o las propiedades termofísicas de los materiales del cual esté construido este edificio, ¿no? Además de las condiciones climáticas en las cuales se encuentre dicho edificio. Dentro de los elementos que mayor tienen
que tienen un mayor impacto, un mayor efecto en el desempeño térmico es la envolvente térmica. Básicamente la envolvente térmica es la envoltura del edificio. Esta envolvente está compuesta por los techos, muros, las aberturas como lo son ventanas y puertas, y del suelo. Este elemento, toda la envolvente térmica, es el elemento mediante el cual se lleva a cabo el intercambio de energía más significativo entre los espacios interiores del edificio y el espacio exterior o el espacio ambiente, ¿no?, que rodea este edificio. La envolvente puede tener un impacto entre un 20 y un 60% en el consumo de energía que tenga un edificio para cuestiones de climatización, energía eléctrica para climatización. Dentro de los esfuerzos que se han desarrollado para tener edificios o construcciones con un mayor desempeño térmico, con un mejor desempeño térmico, se encuentran las tecnologías de bioclimatización. En esta imagen se muestran 6 tipos de tecnología distintos, de los cuales algunos involucran vegetación, como son sistemas de vegetación vertical, techos verdes, otros incluyen paneles solares, como las fachadas termosolares, otros techos ventilados, murotrom, y fachadas ventiladas que involucran el uso de material de cambio de fase. El objetivo de todas estas tecnologías son disminuir el consumo energético para climatización, mejorar el desempeño térmico de los edificios, básicamente. Dentro de todas estas tecnologías es importante resaltar el techo verde, el cual involucra la colocación de un sustrato y una vegetación por encima de la cubierta o el techo principal de una edificación. Las ventajas de la vegetación es que tiene la capacidad para transformar el calor sensible en calor latente a través de un fenómeno llamado evapotranspiración, y además la vegetación puede brindar servicios ambientales para remover contaminantes atmosféricos. Un estudio realizado en 2019 por Carreto demostró que este tipo de techos pueden disminuir hasta un 52% el flujo de calor hacia el espacio interior. Otra tecnología importante es la del techo ventilado, el cual involucra la colocación de una cubierta secundaria por encima del techo principal del edificio, formando entre ellos un canal de aire. A través de este canal fluirá aire, el cual servirá como un elemento aislante y como transporte de energía. Este tipo de sistemas, de acuerdo a un estudio desarrollado en 2019, puede representar una reducción del flujo de calor de hasta un 60%. Sin embargo, dentro de todas estas tecnologías de bioclimatización, es importante o es aconsejable realizar simulaciones energéticas previas a su instalación. ¿Por qué? Porque no todas las tecnologías bioclimáticas son adecuadas son adecuadas a todos los climas. Entonces, dependiendo del clima que tenga, de la orientación del edificio, de los recursos que estén disponibles, va a depender o no el éxito que tenga una tecnología. Es decir, se podría implementar un techo verde o una cubierta vegetal vertical y no podría tener un impacto significativo en el consumo energético. Entonces, para prevenir todo esto, se realizan simulaciones energéticas. Básicamente, una simulación energética es la creación de un modelo matemático. Es una réplica virtual que se genera a través de un modelo matemático para simular el comportamiento térmico que tendría una vivienda o un edificio en un entorno el cual es simulado o es añadido a la simulación mediante las variables climáticas. Y bueno, toda esta simulación, el objetivo que tiene es obtener resultados teóricos del comportamiento energético que tendría un edificio. Actualmente existen algunos softwares comerciales o libres con los cuales se pueden realizar simulaciones energéticas. Tenemos Design Builder, Transys o Energy Plus. Estos son algunos de tantos softwares disponibles que hay, ¿no? Los beneficios de implementar una simulación energética antes o previamente a la instalación de una tecnología de bioclimatización es que se puede predecir el impacto económico que tendrá esta tecnología y predecir el ahorro de energía del edificio. Esto es importante porque nos dará información útil para saber si es redituable o no colocar una tecnología de bioclimatización. Además, para saber si es adecuada o no de acuerdo a las características del lugar y de la edificación. Pero bueno, ¿cómo se realizan estas simulaciones energéticas?
Estas simulaciones energéticas a grandes rasgos se realizan mediante balances globales de energía. Y para realizar estos balances globales de energía es importante identificar cómo se da este intercambio de energía entre una edificación y el espacio exterior que rodea a dicha edificación, ¿no? Y sabemos que existen 3 mecanismos de transferencia de calor, que es por radiación, convección y conducción. Entonces, en un entorno común o típico, tenemos un edificio en el cual va a haber ganancia de energía por radiación de onda corta, radiación de onda larga. También va a haber una ganancia energética debido a la convección que se da por un flujo de aire a través del envolvente o alrededor del envolvente, y conducción que se dará en los elementos sólidos del edificio. Y bueno, una vez identificados los mecanismos de transferencia de calor, se debe identificar ganancias y pérdidas de energía de este edificio con su entorno. Es decir, si la temperatura exterior es más caliente o más alta que la temperatura interior de un edificio, pues el edificio va a ganar energía. Lo contrario sucede en las noches, que regularmente la temperatura ambiente es más baja con respecto a la temperatura de los espacios internos. Entonces, en las noches regularmente hay una pérdida de calor y durante el día hay una ganancia de calor. Pues bueno, una vez identificados esto, cómo se da el intercambio de energía, también es importante conocer o alimentar a nuestro balance global de energía con datos climáticos de la región. Dentro de estos datos climáticos está la temperatura ambiente, velocidad del viento, humedad relativa, radiación solar. Y también características propias del edificio, como lo son su geometría y las propiedades termofísicas de los materiales que componen dicho edificio. También es necesario conocer cuáles son las leyes que gobiernan los 3 mecanismos de transferencia de calor. En el caso de la conducción es la ley de Fourier, en el caso de convección la ley de enfriamiento de Newton, y en el caso de radiación es la ley de Stefan Boltzmann. También en los balances globales de energía se realiza o se emplea una analogía del transporte de energía eléctrica, del transporte de energía térmica con los circuitos eléctricos, el transporte de energía eléctrica. Esta analogía es utilizada para tratar de describir cómo se da el flujo de energía térmica en comparación con el flujo de energía eléctrica, que es el mismo, ¿no? Para describir el flujo de energía o de corriente eléctrica se tiene la ley de Ohm, que indica que la intensidad va a ser igual a la diferencia de potencial eléctrico sobre la resistencia que presenta este sistema. En la parte de energía térmica o energía transferida por calor, tenemos que el calor va a ser igual a una diferencia de temperatura, una diferencia entre 2 temperaturas, que va sobre una resistencia que va a presentar el medio por el cual se va a conducir el calor. En este caso, hablando de un sólido, sería la conducción, y esa resistencia sería dada por el espesor del material y la propiedad de la conductividad térmica de dicho material. Entonces, en este caso podemos observar que la intensidad de corriente es análoga al flujo de calor o al calor. La diferencia de potencial eléctrico es análogo a la diferencia de temperatura, y la resistencia que presenta el sistema es análogo a la resistencia, ya sea conductiva, radiativa o convectiva, que presente el medio por el cual se va a transmitir ese calor o va a pasar ese calor. Pues una vez mostrados todos estos principios, se muestra el modelo físico de un techo y cómo sería su balance de energía. Cómo sería con un circuito equivalente. Es decir, tenemos nuestro elemento, que es el techo de una vivienda. Este va a intercambiar energía con el exterior, con el interior. Y del lado izquierdo podemos observar cómo sería representado un circuito eléctrico equivalente. Pero ahora en términos en vez de potencial eléctrico, en términos de temperatura, una diferencia de temperaturas. Por ejemplo, en este caso, para el elemento 1, va a haber un intercambio de calor entre este punto, temperatura ambiente y temperatura 1, un intercambio de calor por radiación de onda corta, radiación de onda larga, convección y conducción a través del elemento sólido. Entonces, el circuito va a representar esta diferencia de temperaturas y cómo se va a dar la resistencia radiativa convectiva en modo paralelo y en serie la resistencia conductiva.
Pues bueno, esta es una analogía de cómo se representa el transporte de energía térmica a través de un circuito resistivo equivalente. A continuación, pues mostraremos paso por paso cómo realizar el balance de energía en un techo. El primer paso es dividir el modelo físico en el cual queremos realizar nuestro balance de energía, dividirlo en varios elementos. En este caso se muestra cómo son divididos en 3 elementos. Todo este es un elemento, es el techo en el cual se va a realizar el balance, y lo tenemos que dividir en 3 elementos. Posteriormente realizamos un balance energético, elemento por elemento. Para realizar este balance en el elemento 1, tenemos que identificar cuáles son los flujos de entrada de energía y cuál es el flujo de salida. Sabemos por el circuito equivalente que va a haber una entrada con una resistencia radiativa y convectiva, o sea, va a haber entrada por flujo convectivo radiativo y por conducción. Esta transferencia por estos 3 mecanismos está representada en esta parte, en la parte verde. Y después va a haber una salida del elemento 1 con respecto al elemento 2 a través de la conducción. Esto lo podemos ver aquí, en este término de color azul. Aquí se muestra qué representa cada uno de los términos de la fórmula. Tenemos que va a haber transferencia por convección, por radiación de onda larga, por conducción y por radiación de onda corta. Entonces, toda esta energía es la que va a entrar en el elemento 1 y toda la que va a salir de este elemento va a comunicarse con el elemento 2 a través de conducción. Pues bueno, una vez hecho estos balances, se realiza balance de energía en el elemento 1, elemento 2 y elemento 3. El siguiente paso es a todos los divisores agruparlos en coeficientes. Estos aquí podemos observar que se agruparon en coeficiente A1, A2, B1, B2, C1, C2. Esto con la finalidad de formar un sistema de ecuaciones, como lo podemos observar aquí. Y es aquí, bueno, desde los pasos anteriores, donde empezamos a aplicar algunos conceptos matemáticos que son vistos no solo en licenciatura, sino muchos de ellos son vistos inclusive en el área desde la preparatoria. Entonces, estamos manejando en este caso matemáticas que son álgebra. Una vez que tenemos nuestro sistema de ecuaciones, son 3 ecuaciones, reescribimos nuestro sistema de ecuaciones en notación matricial. Aquí tenemos la forma matricial del sistema, donde tenemos una matriz de coeficientes, un vector, donde son las temperaturas, un vector de temperaturas T1, T2 y T3, y un vector de solución al final. Entonces, aquí se puede ver claramente cómo toda esta parte matemática fue tratada, o bueno, identificamos desde un principio como todos los flujos de calor que se involucran en el intercambio en este techo, y cómo a través de matemáticas fuimos haciendo un modelo matemáticos simplificado que da como resultado una forma matricial, ¿no? Una matriz. Estas matrices pueden ser resueltas mediante métodos directos como eliminación gaussiana o métodos iterativos, Jacobi, Gauss-Seidel, algoritmo de Tomos, entre otros. Entonces, básicamente, esta es la manera en que se realizan los balances globales de energía, y se puede visualizar que se emplean conocimientos en matemáticas básicos como álgebra, ¿no? Aquí podemos ver la parte final del balance global de energía, que es la aplicación de un proceso iterativo para resolver el sistema de ecuaciones. En este caso se muestra cómo se realizaría con el método de Jacobi. Y pues bueno, todo este método nos daría como resultado la predicción de las temperaturas de nuestro sistema. Ahora, para ejemplificar todo esto que acabamos de ver, vamos a mostrar un caso de estudio de un experimento realizado aquí en el CENIDET en Cuernavaca, Morelos. Este caso de estudio fue el diseño, la construcción y la evaluación de un techo verde ventilado. Este techo verde ventilado involucra características del techo verde y del techo ventilado, ya que añade vegetación al sistema y un canal de aire. Con la vegetación, pues se aprovecha el efecto de evapotranspiración, y con el canal de aire se aprovecha
el efecto de aislamiento que provoca el aire. Este experimento fue realizado con módulos experimentales a escala, con cavidades de un metro de ancho y largo y alto, y con losas experimentales de 1.2 metros por 1.2 metros y un espesor de 10 centímetros. Estas son de concreto armado. Estos módulos fueron construidos aquí en el CENIDET. Aquí podemos observar en la figura 19 y en la figura 20 los módulos ya construidos, la losa y la cavidad, y posteriormente fueron instrumentados. Se colocaron sensores de temperatura en las cavidades y cabe destacar que se monitorearon y se construyeron dos módulos, un módulo con un techo tradicional y un módulo con un techo verde ventilado. Esto con la finalidad de comparar las temperaturas de uno con otro y poder estimar cuál es el beneficio de añadir una cubierta vegetal. Entonces se colocaron sensores de temperatura embebidos dentro de la losa y dentro de la cavidad. Adicionalmente, al módulo con techo verde ventilado se le añadió un piranómetro justo debajo de la cubierta vegetal para medir la radiación horizontal que incidía justo debajo y poder estimar cuánto era la radiación que era, o el sombreado que generaba la cubierta vegetal. Aquí se pueden observar unas fotografías del monitoreo. Esta es en la figura 23 es la cavidad con techo tradicional y en la figura 24 de la cavidad con techo verde ventilado. Y en esta tabla se muestran los resultados experimentales, ¿no? Podemos observar que las temperaturas de la losa con techo tradicional fueron siempre más elevadas que las temperaturas de la losa que tenían un techo verde ventilado, que son la serie de color amarillo. Podemos observar que durante las horas centrales se acentúa este fenómeno, en el cual las temperaturas de losa con techo verde ventilado son más bajas con respecto al techo tradicional, y se tuvo una diferencia máxima de 6.7 grados Celsius. Este experimento fue realizado en el mes de julio del 2021. En cuanto a las temperaturas registradas dentro de las cavidades experimentales, podemos observar algo similar. Las temperaturas dentro de la cavidad con techo tradicional fueron siempre más elevadas con respecto a las temperaturas de la cavidad con techo verde ventilado, que son las de color naranja. Se tuvo en este caso una diferencia máxima de 6.9 grados Celsius. También se presentan los resultados de la radiación. De color naranja se puede ver la radiación global horizontal y de color gris la radiación que se medía justo debajo de la cubierta vegetal. Hubo una diferencia máxima de 873 watts sobre metro cuadrado. De este monitoreo se concluyó en su fase experimental que tanto las temperaturas internas de la cavidad y de la losa con techo tradicional fueron siempre más elevadas con respecto a las temperaturas del módulo con techo verde ventilado. Además, la diferencia entre la radiación global y la radiación debajo de la cubierta vegetal indica que esta cubierta vegetal genera un efecto de atenuación de flujo de calor radiativo. Entonces, al acoplar o al añadir una cubierta vegetal al sistema, se disminuye la cantidad de calor que ingresa a la cavidad. Pues bueno, todos estos resultados experimentales nos motivaron a continuar el trabajo en una modelación matemática. Aquí tenemos el modelo físico del techo verde ventilado. Se pueden mostrar todos los flujos de calor que involucran este sistema. Y ahora, bueno, se presentará cómo fue una modelación simplificada de este sistema. Esta modelación fue realizada mediante el balance global de energía, mediante todo el proceso que se mostró anteriormente. Y para modelar este sistema, tanto el de la losa tradicional como el de la losa con techo verde ventilado, se siguió la misma metodología de dividir la losa en 3 elementos, luego realizar el sistema o el circuito eléctrico equivalente, y con todo esto formar una matriz, la cual fue resuelta mediante un método iterativo. Cabe resaltar que para simular el sombreado que generaba el techo verde ventilado, se añadió la transmisividad, este término que es la transmisividad, que básicamente indica,
se mide de 0 a 1, esa dimensional, y si tenemos una transmisividad de 0, indica que no deja pasar nada de radiación solar. Si tenemos una transmisividad de 1, significa que deja pasar toda. Esta transmisividad fue medida experimentalmente y podemos verla aquí en la matriz del techo barra ventilado. Podemos observar que ya se encuentra contemplada en nuestro modelo matemático. Bueno, se siguió todo el procedimiento para realizar el balance global de energía tanto en el techo tradicional y el techo barra ventilado. Y nos dio como resultado estas matrices. Tenemos matrices de coeficientes, las cuales conocemos sus valores porque las matrices de coeficientes involucran las propiedades de los materiales, los coeficientes convectivo radiativo, y tenemos un vector de temperaturas. Este vector de temperaturas es el que nos interesa conocer a través de este proceso iterativo. También conocemos la temperatura ambiente, temperatura interior de la cavidad y la ganancia, la energía solar. Todo esto lo sabemos porque fue monitoreado durante la fase experimental. Todo esto fue resuelto mediante un proceso iterativo. En este caso se usó el método de Gauss-Seidel. Aquí podemos ver un fragmento del código, el cual fue programado en Octave. Esta matriz, las matrices que se generaron, se resolvieron mediante el método de Gauss-Seidel. Y en la figura 32 se observan los resultados de esta modelación matemática. Cabe resaltar que esta es una modelación matemática simplificada del fenómeno real. Podemos observar que en la serie de color naranja es la temperatura simulada, la que se calculó mediante el balance global de energía, y en la serie de color azul es la temperatura experimental. Se tuvo un error medio de 0.02. En el caso del modelo matemático del techo barra ventilado, se tuvo un error medio del 0.015 y también se puede observar la comparativa entre la temperatura calculada mediante el balance global de energía, que es la de color naranja, y la temperatura azul punteada es la temperatura experimental. Estos gráficos, ambos gráficos, muestran la comparativa de la temperatura 1, es decir, el elemento fue dividido en 3 elementos y estas T1 serían las del T1 solamente. Pero ¿qué pasa con T2 y T3? Bueno, al continuar con los cálculos, podemos observar que tanto en T2 como en T3 ya hay un mayor error. Ya no es tan aproximado el cálculo o la temperatura simulada con respecto a la temperatura experimental. Lo mismo sucedió con el techo barra ventilado que con la losa tradicional. ¿Qué nos indica esto? Pues bueno, nos indica que el modelo, al ser simplificado, pues tiene muchas limitaciones y se requiere seguir afinando este modelo matemático. ¿Por qué? Porque hay varios factores o varios fenómenos que suceden en la realidad y que no son considerados en este modelo. Entonces, toda esta desviación, todo este error que se encuentra en los cálculos, es básicamente debido a la naturaleza de este modelo matemático simplificado. Actualmente se continúa trabajando un modelo matemático que involucra mayores factores, como lo son la evapotranspiración, la velocidad del viento, todos esos factores, con la finalidad de generar un modelo matemático que predija de alguna manera mejor el cómo se da el fenómeno real y el fenómeno ya modelado matemáticamente, ¿no? ¿Qué se concluye de todo esto? Pues bueno, que a partir de modelos matemáticos simplificados se puede obtener una primera aproximación para la modelación de fenómenos complejos. También se puede modelar matemáticamente y predecir el comportamiento energético de algunos sistemas empleando métodos numéricos, y que la correcta aplicación de los métodos numéricos requiere de conocimientos en diversas áreas matemáticas como álgebra y aritmética. Y pues bueno, eso es todo. Les agradezco su atención y bueno, quedo atento a cualquier pregunta, comentario que tengan. Gracias. Gracias, Alejandro, por tu ponencia. Estuvo muy interesante, principalmente ahora en épocas de calor, pues nos llama más la atención. No, es una investigación que he visto mucho ahí en CENIDET, que trabajan bastante
y han tenido excelentes resultados. En esta sesión de preguntas, sírvanse con toda confianza, expresarlas aquí a través del chat. Aquí ya tenemos la primera pregunta de Uciel Fuentes Enríquez. Pregunta, ¿el flujo eléctrico va de negativo a positivo o cómo? La entropía y la entalpía de reacción química son tópicos que alcanzan a las fotoceldas gracias al estudio de las plantas, fotosíntesis. Ese es el comentario. Ok. Pues bueno, en este caso la analogía de la transferencia de calor, la analogía con la transferencia de corriente eléctrica se da básicamente por una diferencia de potencial o una diferencia. En el caso de la corriente eléctrica es una diferencia potencial eléctrica y en el caso de la energía térmica se da por una diferencia de temperaturas, es decir, va a haber un flujo de energía de una temperatura mayor o más caliente a una temperatura más fría. En lo eléctrico sucede algo parecido, pero es un potencial eléctrico. No sé si eso conteste un poco la pregunta, no entendí muy bien. Sí, Uciel, ¿atendió la inquietud, Uciel? Igual puedes comentar por el chat o activar tu micro. Bien, en lo que tenemos la respuesta de Uciel, René García nos comenta, ¿cuál es la metrología para medir todos los valores que se mencionan? ¿Solo medidores testigos para lo eléctrico sin llegar al microinversor? En este caso, para las mediciones experimentales que nosotros realizamos, se utilizaron sensores analógicos que van conectados a un adquisidor. Estos sensores son estos adquisidores de datos son comerciales, entonces realmente nosotros solamente, bueno, aquí en el área térmica nos encargamos de conectar los sensores, pero no analizamos qué hay detrás de todo eso, la verdad. Entonces, en la parte, digamos, de cómo funciona o cómo se transforma esa señal analógica a un voltaje y luego cómo esta se puede traducir en temperatura, la verdad es que sí desconozco un poco. Ok, muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Tocayo, en las redes sociales. Y en Facebook todavía no hay preguntas. Y en Zoom parece que alguien está escribiendo. Vamos a esperar un momento para ver la pregunta que se está haciendo. De acuerdo. Alejandro, a mí me salta una duda, porque he visto varios trabajos ahí en CENIDET y me gustaría saber si han hecho algún estudio con el tipo de plantas idóneas, ¿no?, para poner en los techos, ya que pues es un área poco accesible para las personas y pues lo que vais a poner arriba pues tiene que aguantar, ¿no? Entonces no sé si hayan hecho algún estudio o identificado algunas plantas. Sí, exacto. De hecho, eso es parte de lo que se está haciendo actualmente. Una desventaja del techo verde del techo verde tradicional es que involucra sustrato, ¿no? Entonces, se añade mucho peso a los techos. En este trabajo se hizo un techo verde ventilado que básicamente utiliza enredaderas, especies de tipo enredadera. Todas estas se usa enredadera, entonces evita cargar de sustrato la estructura porque hay estructuras que no son adecuadas para un techo verde. Y aquí en Cuernavaca la especie que se están utilizando y que son adecuadas al clima de aquí de Cuernavaca son la llamarada, que se puede ver de hecho aquí en Avenida Palmira, es muy común verla, es la de color naranja, la llamarada, es una enredadera. La especie Sisus, y en el caso de este techo ventilado se utilizó una que se llama Dipladenia, también es muy común aquí en la zona de Cuernavaca. Entonces todas estas plantas son sometidas a un proceso de adaptación en el cual se colocan en el techo, son sometidas a radiación durante todo el día y bueno, para que se adapten bien y evitar que se sequen, ¿no? Entonces
Se trata de elegir la planta que más soporte las condiciones climáticas. Y al utilizar enredadera, pues se puede tener la maceta, el sustrato se puede tener en una parte más accesible para que solamente pueda ser regada, se riegue y ya no sea tan difícil como que subir a la azotea, ¿no? Entonces esa es la intención de este tipo de tecnologías. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Sí, Alejandro. Quería comentar, yo soy de aquí de Morelos y precisamente hay una enredadera que tenemos ahí en tu casa ahí, se gracias. llama Perisquea aculeata, que se le conoce como uña de gato, algunos le llaman uña de gato, pero es una enredadera que resiste todo, ¿no? Tiene un fruto naranja, no sé si a lo mejor la estés mencionando tú por otro nombre, pero igual después si quieres te paso ese dato, porque sí es bastante resistente y, y pues ahí en la casa pues da bastante sobre, precisamente se sube arriba del techo, ¿no? Es una buena opción. Ah, perfecto, pues no, pues muchas gracias por el dato. Sí, porque de hecho estamos buscando nuevas plantas. O sea, ahorita tenemos 3 plantas conocidas, pero estamos en búsqueda de más para saber este cuáles se adaptan mejor, ¿no? Entonces, muchas gracias por el dato de uña de gato, ¿verdad? Ajá, o perisquia. Sí. Luego te mando por correo. Ah, muchas gracias. Sí, sería muy útil. Vale. Bien, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? Bien, igual cualquier duda, pregunta, nos la pueden hacer llegar a través de correo. Ah, bueno, aquí Uciel Fuentes Enríquez hace una pregunta. Si tienes una planta o árbol, échenle agua. Bueno, sí, hay que cuidar las plantas. Sí. Sí, hola, aquí en redes sociales, Edgar Artemiano comenta, interesante su presentación, mi formación es de ingeniero civil y realicé una aplicación para usar el método de rigideces en construcciones metálicas usando matrices, aunque lo mío fue a mediados de los 80, felicidades y muchas gracias. Excelente estudio, es un comentario. Ok, muchas gracias, Tocayo. Bien, entonces vamos a cerrar esta parte de preguntas y vamos a hacer una mención virtual aquí del reconocimiento, que dice así: la sección modelos del IEEE y el TEC NM CENIDED otorgan el presente reconocimiento a Manuel Alejandro Solano Maya por su participación como ponente en el ciclo de conferencias La aplicación de las matemáticas en la ingeniería, con el tema Las matemáticas aplicadas en balances globales de energía de techos de vivienda, el 25 de mayo de 2023. Y firman presidente de la IEEE sección Morelos, Adrián Inda Ruiz, coordinador de actividades académicas, José Luis Rodríguez, el comité organizador del CENIDED, Manuel Juárez, y comité organizador del CENIDED, José Luis Ramírez. Bien, agradecemos mucho a Manuel Alejandro su participación. Muchas A gracias. continuación, gracias a ti. Vamos a concluir con el cierre de este evento. Para eso tenemos la colaboración de nuestro subdirector del CENIDED en representación del doctor Arturo Ernesto Mares Gardea. Está el maestro Alejandro Castañeda Pacheco como parte del CENIDED, y como parte del IEEE está nuestro presidente Adrián Inda Ruiz. Le damos la palabra primero al maestro Alejandro para que nos comente, nos dé sus palabras. Adelante, maestro Alejandro. Bueno, soy yo. Sí, adelante, le escuchamos. Permítame un segundo porque tengo unos problemillas técnicos. Voy, denme un minutito. De acuerdo.
Si estás hablando no se te escucha, José Luis. Ok, Ya, listo. no sé, ya está. Ya. Sí, estamos recordemos que son sesiones IEEE. Estas sesiones, pues no tratamos un poco de centrarnos en la formalidad, sino más bien en qué podemos aportar, en qué podemos compartir. Recordemos que el lema del IEEE es tecnología para el beneficio de la humanidad. Entonces tenemos que compartir como seres humanos, como técnicos. Estamos en un mundo donde pues cada área se está desarrollando tremendamente y entre más compartamos, pues más vamos a crecer, a resolver problemas, a mejorarlos, a darnos cuenta de la situación y todo esto para un beneficio de todos. Bien, parece que ya está listo Alejandro. De acuerdo, Alejandro, te damos el lugar. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por habernos permitido trabajar con ustedes, la IEEE, a través del ciclo de conferencias de las aplicaciones de las matemáticas en la ingeniería. Esta que tuvo lugar del 23 al 25 de mayo en diferentes horarios a través de la plataforma virtual de CUDI. Le doy las gracias a la IEEE sección de Morelos del TECNM CENIDET, quien pues fue quien nos invitó a colaborar con ustedes, y sobre todo también a la parte del presidente, que es la MC Adrián Inda Ruiz, quien nos invitó, y al comité organizador que está ahí colaborando con todos ustedes, por supuesto, el maestro José Luis Rodríguez Pliego, el doctor Manuel Juárez Pacheco, el maestro José Luis Ramírez Alcántara. Aquí me mandaron pequeños fragmentos de los participantes y los asistentes que estuvieron con ustedes. Aquí tengo un listado donde dice que tuvimos 60 asistentes registrados en más de 25 en redes sociales como YouTube, en Facebook, y que a su vez, bueno, pues tuvimos la participación de diferentes personalidades en diferentes áreas. El doctor Viterbo López Caballero, que tomó el tema de formalización de un proceso de negocios. El doctorando Enríquez Díaz Ocampo, que trabajó que expuso la modelación matemática de la identificación del sexo mediante la voz. El doctorado Jesús Eduardo Durán Delfín, a través de los modelos matemáticos que fundamentan el comportamiento de los drones. El doctorado Luis Edgar Ocampo Rodríguez, que trabajó bajo la estimación del flujo másico empleado en filtros de Kalman extendido en un motor de combustión interna. Al doctorando Agustín Barrera Sánchez, a través de la aplicación de las matemáticas en sistemas robóticos de rehabilitación. Y por último, y no menos importantes, al doctorando Manuel Alejandro Solano Maya, a través de las matemáticas aplicadas en los balances globales de energía en techos de vivienda. Y pues no me queda más que decir que a nombre del doctor Arturo Ernesto Mares Gardea, director del CENIDET, pues les damos las gracias y les damos ahí, pues sí, agradecidos por la oportunidad de participar con ustedes en la IEEE y pues permitirnos como tal brindar diferentes temas. Aquí vimos que participaron investigadores de nuestro centro de investigación, en el cual pues lo que tratamos de hacer, ¿no? Es ciencia a través de exposiciones, tratar de difundir todo ese tipo de temas y pues tener un mayor alcance, no solo en la parte de nuestro centro, sino con todos ustedes. Muchas gracias Alejandro. Recordar que tenemos la participación de unos 37 centros de investigación que se han dado cita en este lugar. Adrián, no sé si quieras dar las palabras finales y ya cerrar el evento. Gracias, José Luis. Pues primeramente agradecer al CENIDET, a las autoridades, a tu personal académico, a sus estudiantes, a todo el plantel en general, ¿no? Porque esta es una buena práctica de estar compartiendo todas sus experiencias. Sé que hacen muchos trabajos de investigación muy relevantes, muy importantes. Y el chiste de todo esto es que se dé a conocer, ¿no? No tenemos que guardarnos nada de lo que estamos haciendo, ¿no? Es el
Yo creo que es el tema principal, que le podamos divulgar, ¿no? IEEE es una plataforma, una institución que permite que hagamos todo eso. Hay muchas formas de hacerlo a través de IEEE, ¿no? Congresos, revistas, etcétera, pero también debe haber una forma, y la estamos tratando de implementar aquí en la sección Morelos de IEEE, en que se puedan difundir no forzosamente artículos o como los pide exactamente IEEE en los congresos, en las revistas, sino que cualquier desarrollo, alguna forma, un documento de exposición de trabajo que esté realizando, se pueda publicar y se pueda compartir, ¿verdad? Estamos precisamente tratando de abrir una sección nosotros en la sección Morelos del IEEE, que le llamamos Foro Abierto Científico y Tecnológico, ¿no? Donde la idea es de que instituciones académicas como ustedes o ingenieros con experiencia ya en la vida laboral, pues puedan compartir sus experiencias y no forzosamente tengan que llevarlos a un congreso, a una revista, ¿no? Y que la comunidad se pueda enterar de ellos, ¿no? Y claro, se hace la propuesta de publicación, hay un comité específico que ya está conformado por personalidades del mundo de ingeniería, que ya está conformado, ya tenemos gente de todos lados de Latinoamérica, ¿verdad? Revisan esa intención de publicación de la manera más elemental, con criterios muy amplios, ¿no? De decir, aporta o no aporta algo esto a la comunidad, ¿no? Y entonces se enmarca dentro de varias secciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos una sección de academia, donde se pueden compartir, por ejemplo, todo este tipo de experiencias, ¿no? Y que no forzosamente tengan que ir hacia un artículo, ¿verdad? Y llevar el formato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos haciendo mucha labor en ese sentido y José Luis, que es el coordinador de actividades académicas, pues ha hecho una gran labor ahorita con el CENIDET, pues labora con ustedes ahí en la parte del CENIDET, ¿no? Pero el CENIDET, pues agradecemos su disposición a participar con nosotros y exponer. Es algo, yo sé que es algo de lo mucho que hacen ahí, ¿no? Seguramente hay muchas más cosas que hay que exponer y esperemos que en un futuro pues también se pueda dar en este tipo de foros y que lo podamos al final de cuentas plasmar. Hagamos una galería, por ejemplo, de publicaciones, ¿verdad? Donde todo el mundo pueda tener acceso a ellas libremente, ¿verdad? Y que pues pueda ser aprovechado por la comunidad, ¿no? Tanto la gente que está en el campo trabajando como la que está haciendo investigación, etcétera, etcétera. Debe haber temas para todo, ¿no? Y precisamente ese foro abierto, esa es la intención, ¿no? De que se puedan divulgar, se puedan compartir todas estas experiencias. Entonces, a nombre de IEEE, pues yo simplemente agradezco a las autoridades del CENIDET, a todo su plantel, plantel docente, sus estudiantes, etcétera, todo este esfuerzo que hacen para compartir lo que están haciendo, ¿no? No me resta más que agradecerles a todos los que participaron en estas sesiones y tengan por seguro que habrá más de ellas, ¿no? Y seguramente CENIDET estará participando también. Gracias a todos. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Alejandro, por sus palabras. Entonces, damos por cerrado este ciclo de conferencias, siendo la 1:28 del 25 de mayo. Entonces, de 2023. Muchas gracias a todos y éxito en sus desarrollos. Bye.